Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Regina Bareto y hoy día vamos a ver el video clase del módulo 1, que lo he llamado Metacognición y Comprensión Lectora. Lo primero que vamos a desarrollar es el concepto ¿qué es la metacognición?, luego cómo se trabaja con los alumnos y finalmente cómo la podemos evaluar. ¿Qué es la metacognición? Por la década del 70, Flavel, ¿no es cierto?, se preguntaba y analizaba este concepto. Es el conocimiento y control de la propia actividad cognitiva por parte del sujeto que la realiza. O sea, es una conciencia del proceso del pensamiento que deben tener los alumnos. Es aprender a aprender. ¿Qué es lo que busca la metacognición? Lo primero es, ¿qué es lo que sabemos? Lo segundo, ¿qué es lo que no sabemos? Y lo tercero, lo que necesariamente deberíamos aprender. Ya la metacognición en el fondo lo que busca es gestionar el conocimiento, autogestionar el conocimiento de los alumnos. ¿Para qué? Para que lleguen a desarrollar una autonomía en todo lo que tiene que ver con los procesos de comprensión lectora. Por lo tanto, la metacognición uno podría señalar que es un tipo de conocimiento. ¿Ya? Tiene contenidos conceptuales, procedimentales, condicionales, por lo tanto la metacognición debe ser enseñada a los alumnos. Veamos. Entonces, por un lado tenemos lo que son las estrategias cognitivas y por otro lado está lo que son las estrategias metacognitivas. ¿Ya? La cognición tiene que ver con el conocimiento que uno tiene acerca del mundo. ¿Ya? Las estrategias cognitivas son guías de acciones a seguir para lograr un objetivo. En cambio, la metacognición ya es un conocimiento sobre esas estrategias, cómo desarrollarlas, ya ofrece información sobre el avance que tienen nuestros alumnos en el desarrollo de la competencia lectora. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas? Ya los alumnos comprenden el sentido de la estrategia de un modo más significativo, más profundo, son conscientes de por qué están aprendiendo las estrategias y cómo estas las están ayudando a comprender, aprenden a utilizarlas de manera paulatina, un paso a paso, ¿no es cierto?, averiguan cuándo y dónde pueden ser utilizadas y además aprenden a evaluar el uso que hacen de ellas. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia del modelado metacognitivo o la enseñanza estratégica? ¿Ya? La importancia es que cuando uno como profesor en clase desarrolla estas tres fases, ya desarrolla lectores estratégicos y autónomos. ¿Ya? Por lo tanto, en una primera etapa ya de estas fases, el profesor debería explicar y modelar él mismo el proceso de su pensamiento para llegar, por ejemplo, a extraer la idea principal. Ya luego le transfiere este conocimiento al alumno, el alumno empieza a practicar y en una tercera etapa se produce lo que es la práctica autónoma. O sea, en el fondo la finalidad del desarrollo del pensamiento metacognitivo, ¿cuáles son los beneficios? A mayor tiempo de entrenamiento metacognitivo, mayor nivel de conciencia lectora. Ya a mayor entrenamiento metacognitivo, mayor nivel de conciencia lectora y mayor nivel de comprensión lectora, y a mayor nivel de comprensión, ¿no es cierto?, de lectura, mayor desempeño académico. ¿Ya? Entonces, visto una vez el concepto de lo que es la metacognición, vamos a ver ahora cómo poder trabajarla en el aula con los alumnos. ¿Ya? Y para eso acá les he traído el desarrollo, un ejemplo de procedimiento cognitivo y metacognitivo para extraer la idea principal, o sea, una pregunta de síntesis. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la idea principal, la dimensión cognitiva y la dimensión metacognitiva. O sea, desde estos dos ámbitos yo la voy a enfrentar. ¿Ya? Primero, comenzamos con el contenido declarativo, o sea, ¿qué es la idea principal? Ya es la fase de clarificación de lo que es la estrategia y de cómo la voy a ejecutar. Por lo tanto, yo tengo que transferirle al alumno qué es la idea, ¿no es cierto?, principal. Y en la dimensión cognitiva,
¿Qué hace el profesor? Modelar en voz alta, ¿no es cierto?, en qué consiste la estrategia. Entonces ahí uno le va explicando, haciendo la clase, la idea principal consiste en extraer lo esencial del texto, es la columna vertebral o el eje temático en torno a la cual giran o se estructuran las demás ideas, ¿no es cierto?, da coherencia al texto y se trabaja sobre el concepto de la repetición de palabras o conceptos clave. Y en la dimensión metacognitiva, ¿cómo me ayuda a mí la dimensión cognitiva a desarrollar el concepto de idea principal? Vamos a planificar preguntas metacognitivas que me lleven a clarificar qué es la idea principal. Sé lo que es la idea principal de un texto, sé lo que es la información relevante, cómo sé cuáles son los conceptos clave, sé lo que es un eje temático, sé cómo se logra o lo que es la coherencia de un texto. ¿Ya? Todas esas son preguntas que uno debe transferirle al alumno. Ya, esto era en la parte del contenido declarativo. En el contenido procedimental, o sea, ¿cómo es? Yo tengo que aplicar un procedimiento para extraer la idea principal. Entonces voy a modelar en voz alta los procedimientos que me facilitan la obtención de la idea principal y aquí vamos a hacer el procedimiento de la aplicación de las 3 reglas o las macro reglas, ¿no es cierto?, de Van Dijk, en que en una primera instancia se suprime la información relevante y selecciono lo más importante, luego generalizo a partir de una palabra más abstracta que abarque a todas las demás, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver en el módulo número 2, ya cómo extraer la idea principal a partir de las macro reglas. Si eres capaz de redactarla con tus propias palabras, quiere decir que comprendiste el texto. Y luego yo le realizo al alumno preguntas metacognitivas acerca de la aplicación de las macro reglas. ¿Cuál crees tú que es la forma más adecuada para extraer la idea principal? ¿Cuál crees tú que es la forma más adecuada para seleccionar la información relevante? ¿Cómo generalizo la idea principal a partir de conceptos más abstractos? ¿Me apoyaré en lo que sé de la estructura discursiva de este texto como guía que me ayude a buscar la idea principal? O sea, ahí estaría entonces la dimensión metacognitiva. Y finalmente, en el contenido condicional, ¿cuándo uso la estrategia? ¿Por qué? ¿Y para qué me sirve usar la estrategia? ¿No es cierto? Yo voy a modelar en voz alta el cuándo y el porqué de la importancia de determinar la idea principal. En el fondo, que el alumno logre darle un sentido. O sea, ¿para qué le va a servir extraer la idea principal? Entonces vamos a planificar ahora preguntas metacognitivas que me llevan a clarificar cuándo y por qué establecerla. 1. ¿Por qué es importante establecer la idea principal de un texto? ¿Qué beneficios me reporta saber establecer la idea principal? ¿Para qué me va a servir este texto después de leerlo? ¿Entiendo que al establecer la idea principal de un texto tengo más posibilidades de entenderlo? ¿Ya? Entonces, con esas 3 dimensiones, desde el punto de vista cognitivo y metacognitivo, ¿ya? Vamos clarificando el concepto y cómo aplicar la metacognición a la comprensión lectora, ¿ya? Acá tenemos como una matriz, ¿ya? Que yo uso con mis alumnos. Uno le entrega un texto, generalmente un texto extenso, ¿ya? Y le entrega esta matriz. ¿En qué consiste? ¿Ya? En la parte izquierda de la pantalla son todas las tareas asociadas a la comprensión de lectura que deberían realizar los alumnos, ¿no es cierto? La idea principal, qué subrayarías, palabras claves, determinar la frase importante, la información relevante o la información irrelevante, el tipo de texto o identificación de marcas para el texto, el tono, la intención comunicativa, las preguntas clave, etc. Y en la columna derecha de su pantalla está el monitoreo metacognitivo. ¿En qué consiste? En que el alumno empieza a gestionar, ¿no es cierto?, este conocimiento de cómo extraer la idea principal, hacerse preguntas, ¿ya? ¿Cómo sabes que esa es la idea principal? ¿Por qué subrayarías esa parte? ¿Por qué son esas las palabras clave? ¿Cómo llegas a establecer que esa es la frase importante? ¿Crees que la información relevante se relaciona con la idea principal? Por ejemplo, ¿qué elementos me permiten precisar el tono discursivo? ¿Por qué es importante determinar el propósito del emisor? ¿Para qué me sirve leer en red?
cómo te diste cuenta que se podría interpretar una frase, cómo elaboras un buen resumen, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que desarrollar con nuestros alumnos? Todas estas preguntas metacognitivas, ¿ya? Que los llevan a ir procesando y a ir controlando la forma de pensar. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver otras preguntas, ¿no es cierto?, metacognitivas que ayudan a la resolución de lo que es la comprensión lectora. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo se evalúa? Ustedes pueden encontrar en la red varios tests, ¿ya? El test Marcy, y yo les traje aquí el test Escola, que es de escala de conciencia lectora. Son 50 preguntas que se le van aplicando al alumno para que vaya en el fondo desarrollando esta conciencia lectora. Por ejemplo, vamos a leer una sola. Antes de comenzar a leer, ¿qué haces para ayudarte durante la lectura? A. No tengo ningún plan, simplemente empiezo a leer. B. Tengo en cuenta la razón por la que voy a leer. O C. Elijo un lugar confortable para leer. Y son 50 preguntas más o menos del mismo tenor para indagar, ¿no es cierto?, la conciencia metacognitiva, ¿ya? Y finalmente, ¿cómo se evalúa? A través también de un diario de una clase, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Qué he entendido bien? ¿Y qué cosas no acabo de entender? ¿Ya? Y finalmente, para reflexionar, ¿cómo desarrollamos el pensamiento metacognitivo en nuestros estudiantes? ¿Qué estrategias de mediación podemos ejecutar en el aula para desarrollar en nuestros estudiantes la metacognición? ¿Cómo evaluar el desarrollo del pensamiento metacognitivo? Y termino con una frase, ¿no es cierto?, de Alvin Toffler: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender ni reaprender. Mi nombre es Regina Bareto y los dejo cordialmente invitados a participar en la plataforma del curso Estrategias para la comprensión de lectura.